Hablamos de familia y hablamos de conflictos. Escuchábamos recién que somos diferentes. Y bueno, la madurez en las diferentes etapas de la vida ocasiona, cuando falta, ciertos conflictos. Uno, cuando está hablando de madurez, trata de definir siempre de qué estamos hablando. Y bueno, la Real Academia Española dice que se refiere a tres cosas cuando habla de madurez. En primer lugar, del estado de las frutas. En segundo lugar, del juicio prudente o sensato de una persona. Y en tercer lugar, de la edad de un individuo que disfruta plenamente de sus capacidades. Es decir, cuando hablamos de una persona madura, hablamos de una persona que en pensamiento o conducta está lejos de actitudes infantiles. Y por esto mismo, muchas veces se producen ciertos conflictos en casa, ciertos conflictos en la familia. ¿Por qué? Porque quien tiene que actuar como un adolescente actúa como un niño, quien tiene que actuar como un joven actúa como un quien tiene que actuar como padre actúa como hijo, y se empiezan a producir ciertos problemas, ciertos conflictos que es necesario abordar, enfrentar y juntos tratar de solucionar. Yo te quería dejar, como hay un público muy heterogéneo acá, tenés 18, te quedaste acá, pero capaz que tenés 60, 70. Por eso los conflictos en las diferentes etapas de la vida. 3 títulos nada más. 3 títulos quisiera dejarte en estos minutitos que me quedan nada más. En primer lugar, la madurez. Cuando falta madurez, en este aspecto que te voy a decir, no sé si lo escuchaste alguna vez, adolescencia extendida. La adolescencia es una etapa de la vida en donde se empiezan a producir cambios en ese momento, en esa etapa del ser humano, que se van desarrollando y que van formando, e incluso físicos, emocionales, personales, afecta a todos. Pero ¿qué pasa cuando ese periodo de transición que es la adolescencia se convierte en una manera de vivir? Cuando actuamos como chiquilines o como adolescentes, o cuando hay demanda de una esposa que requiere del esposo que actúe como quien tiene que actuar, como tiene que ser, y no encuentra eso. Bueno, ahí se produce el conflicto. En segundo lugar, algo que escuchamos hoy. Les traje, y cuando nos hablaba el pastor Raúl, en uno de los términos dijo el no hacerse cargo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando falta madurez para hacerse cargo? Hacerse cargo, primero, es hacerse cargo de uno mismo. Cuando uno no adquiere madurez, no se hace cargo de uno mismo. Entonces, porque no se hace cargo de uno mismo, no se puede hacer cargo de relacionarse sentimentalmente con alguien, porque como yo no me hago cargo de mí mismo, no me puedo hacer cargo de una relación. Lo escuchábamos recién. O no se hace cargo de la toma de decisiones, o no se hace cargo de, llamale como le llames. Eso es cuando ya vamos creciendo. Y en tercer lugar, el tercer título que te quiero dejar, y con esto termino, es quizás haya conflictos en casa, conflictos en la familia, porque quien tiene que dar sombra, quien tiene que aconsejar, quien tiene que ayudar a tomar decisiones, no se hace cargo de hacer eso. O sea, conflictos de madurez hay en las diferentes etapas de la vida. Dios nos pide en su palabra que ocupemos nuestro lugar, que crezcamos, que nos desarrollemos. Jesús crecía, dice, en la gracia y en el conocimiento y en gracia para con todos los hombres. Cuando el apóstol fue a hablarle a los hebreos, dijo, yo les quise hablar como adultos, pero les tuve que hablar como niños. ¿Por qué? Y porque el niño no puede comer la comida de los adultos, tiene que tomar biberón. Y bueno, hacerse cargo, ocupar el lugar,
ser maduros significa un poco esto, estar preparados. ¿Para qué? Para como termina el apóstol a los hebreos, para que ustedes puedan discernir entre el bien y el mal. Bueno, buenas tardes. A mí me toca charlar con ustedes y pensar juntos los roles en la familia, los conflictos en los roles. Y quería compartirte que la palabra rol tiene como dos ramas en dos palabras. Una en la palabra papel, que hace alusión a representar, y otra rama en la palabra función, que quiere decir la capacidad para actuar o una tarea que nos corresponde realizar. Y quería que recordemos que, bueno, como acabamos de escuchar, la familia es un invento de Dios, es un diseño de Él que es a su imagen y semejanza. Y dentro de la familia Dios pensó y planeó roles, todos importantes, todos con funciones diferentes. Y quería decirte así, Dios proveyó para cada uno de los roles en forma completa. En la palabra encontramos que el apóstol Pablo hace alusión a los deberes conyugales, al trato de los hijos hacia los padres hacia los hijos. En Colosenses 3 lo vuelve a mencionar, el trato entre los esposos, el trato de los padres para con los hijos. En 1 Pedro, a Dios le importa que hablemos de los roles. Y quería pensar con vos en 3 conflictos sobre los roles. El primer conflicto es no asumir el rol que me toca. No asumir es no tomar para sí. Y esto, vos sabés que trae desorden y caos en las interacciones entre los miembros de la familia. Y en algún punto, esto de no asumir tiene que ver con no aceptar la autoridad de Dios para instituir un orden determinado. Y quizás también la dificultad para aceptar los costos que conlleva vivir en ese orden, ejerciendo autoridad o recibiendo instrucción. Un ejemplo, padres, pares de sus hijos, hijos que empiezan a gobernar asuntos de la casa, familia ampliada que empieza a tomar decisiones en lugar de papá y mamá respecto de la familia nuclear. El segundo conflicto que quiero invitarte a pensar tiene que ver con invalidar el rol del otro. Una familia que de acuerdo a intereses del momento, de acuerdo a los apurones, empiezan a tomar uno el rol del otro y en otro momento el rol del otro y se genera falta de respeto. Porque vos sabés que yo no pueda valorar el rol del otro dentro de la familia hace que los menores de la casa tengan serios problemas después de autoestima y de construcción de su identidad. Trae inestabilidad y confusión para los adultos dentro de la casa. Y te quería dar algunos ejemplos. Cuando hay roces entre papá y mamá, ¿quién dice, quién desdice? Cuando no controlo mis impulsos y destrato a mis hijos. Cuando mis hijos me tratan como quieren, como les parece. Cuando hago yo en vez de ellos porque no hay tiempo. Cuando no les entrego responsabilidades, porque no, lo hago yo. Cuando dejo que hagan solos porque me cansé, ya no tengo más paciencia, ya les hablé demasiadas veces. Cuando escuchamos que la familia ampliada dice, no sé, que se arreglen solo una nueva familia, yo ni les voy a preguntar. Un tercer conflicto que te quiero invitar a pensar y que nos toca de lleno a todos es el no desarrollar nuestro rol en todo su alcance. Y acá lo que pensaba es que sí, hermano, tenemos costos cuando desarrollamos nuestro rol conforme al corazón de Dios. Pero hay altísimos costos y consecuencias negativas cuando no lo hacemos. En una sociedad en la que todo vale, en la que no hay parámetros definidos, en la que no hay un patio, nos vemos todos de alguna manera tironeados para tomar la decisión de corrernos y de el apuro del momento o las situaciones de la vida que pasan muy rápido se pongan adelante de la persona que tengo enfrente mío, que Dios me puso dentro de la familia. Y dejamos de considerar las áreas por las que vamos a tener que rendir cuentas o el alcance profundo que podría tener mi relación con mi hijo, mi relación con mi hermano, mi relación con mamá y papá, lo profundo que Dios pensó del amor y de la comunicación. Pensaba estos días que cuando
no estoy de cara a desarrollar ese rol que Dios me dio en manera profunda, baja la calidad de amor y baja la calidad de comunicación. Ejemplos, me quedo solo en la permisividad o en la exigencia continua, o quiero copiar un modelo familiar que me gustó y que encaje en mi familia como sea, perdiendo de vista al que Dios me puso adelante, a ese cercano dentro de casa. Para redondear y repasando, no asumir el rol, invalidar el rol del otro y no alcanzar a desarrollar todo mi rol. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Me toca hablar un tema polémico, lindo, que es brecha generacional y las relaciones entre la familia. Así que te voy a empezar dándote los primeros qué tipo de etapas podemos estar viviendo y quiénes nacieron en esa etapa. Los baby boomers son los que nacieron entre el 45 y el 64. Son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Son aquellos en los cuales el trabajo es su prioridad. Son aquellos en los cuales cuando entran en una organización, una empresa, quieren un crecimiento vertical, progresar. Como el trabajo es algo importante para ellos, son los que tratan de crecer en ese aspecto. Son los que la mujer se incorpora definitivamente en el mercado laboral y las familias empiezan a tener cambios radicales, profundos, que los padres y las madres, los dos, empiezan a trabajar. Después de ellos están la generación X. Son los que nacieron del 65 hasta el 81. Son aquellos que sufrieron una crisis importante, que es la vida analógica, hasta que se encontraron con los cambios de la electrónica o los cambios de lo que es la industria tecnológica de hoy. Son aquellos que tuvieron que adaptarse a vivir leyendo libros de papel y empezar a leer muchas cosas de Internet. Son aquellos que no logran desprenderse de todo de las organizaciones, que no conciben trabajar fuera de una empresa, como, no sé, un emprendedor, como alguien que se genera su propio trabajo. Después de esto, la más conocida, una de las más conocidas, que se le dio más difusión, que son los millennials, que muchas veces los hemos escuchado, del año 82 hasta 1994, nacieron en esa etapa. Son aquellos que tienen las multitareas, no conciben hacer solo una cosa, sino hacer muchas cosas a la vez. Sin tecnología no pueden vivir. La calidad de vida es lo más importante. El primero yo, sin duda. Son emprendedores. Se está descubriendo que no quieren trabajar muchos años como nos pasaba con nuestros padres en la misma empresa, sino que son capaces de cambiar mucho tiempo y de hacer emprendimientos. Y lo que era un lujo para los padres anterior, tener acceso a la tecnología, para ellos es algo común, es algo cotidiano, del día a día. Y por último, la generación Z. Son los que nacieron del año 95 hasta la actualidad. Son nativos digitales, alta propensión al consumo, comprar ya. Y tienen acceso y manejo a toda la tecnología. No conciben aprender algo si no entran a Google. Y como sabemos, esto genera grandes discusiones en la familia, tremendas discusiones, apasionadas muchas veces, entre los padres e hijos, abuelos y nietos, generan lindas cosas. Las redes sociales, muchas veces los padres le dicen a los hijos, vos tenés todo servido. Nosotros teníamos que hacer cosas completamente diferentes. Para preparar un tema en la facultad, tenía que ir a la biblioteca, elegir los libros y buscarlos y agarrar y señalar y subrayar y escribir. Vos entrás a Google y tenés todo. Esto no sabés esforzarte. Es una de las discusiones más grandes. La comunicación, grande problema de la comunicación. Y generan grandes peleas. Los hábitos cambiaron continuamente. ¿Qué es? No podés estar todo el día con el celular, hijo. Terminala. Otra de las frases, no haces otra cosa que estar todo el día con los jueguitos. Otra frase, tenés que esforzarte más. Vos le preguntás, ¿cómo te fue hoy? Y él te responde, bien. Le preguntás, ¿qué querés comer? No sé. ¿Cómo te fue en el examen? No sé. Preguntas, el diálogo está cambiando. Y la brecha generacional hace que nosotros tengamos que prepararnos para estos tipos de diálogos. Son completamente diferentes. Otra frase, la tecnología te está comiendo el cerebro, hijo, terminala con el aparato. Otra de las frases, mirá lo que decía Aristóteles, estamos hablando de un pensador. Los jóvenes son arrogantes porque aún no han sido humillados por la vida, ¿no? Y los hijos dicen, se creen que con la experiencia saben todo. Las grandes brechas que hay y las diferencias que hay. Y muchas veces los padres nos matan. Con esta frase no tenemos respuesta. Cuando seas grande me vas a entender. Te mataron.
Y por último, te dejo una frase que creo que nos podemos identificar mucho entre padres e hijos, esto de las brechas generacionales, las grandes discusiones y apasionadas que vivimos. Ustedes piensan que la plata cae del cielo, que tu mamá tiene un banco. Cuando seas padre vos me vas a entender. No sé, preguntale a tu madre. Y va la madre, el hijo, preguntale a tu padre. Y va rebotando el hijo de padre a madre. Mamá, ¿qué hay de comer hoy? Comida, hijo. Esto no es un hotel en el que venís, comés y te vas. Abrigate que hace frío. Dale un beso al abuelo. Te lo dije, hijo, te lo dije. ¿Por qué hiciste esto? Todo lo que me sacrifiqué por ustedes y así me pagan. ¿Quién te crees que soy? ¿Tu sirvienta? Y para lo último, para mí siempre serás mi bebé, aunque tengas barba, pelo largo e hijos. Muchas gracias, Dios te bendice. Buenas tardes. Bien, presento Memoria Full. Madres, padres, hijos, trabajo, horas extras en los trabajos, más de un trabajo, estudios de los padres, tareas de la casa, tareas escolares, deportes de los hijos, deportes nuestros, turnos médicos, redes sociales, series de Netflix, canal de deporte, los varones, familia, amigos, iglesia, tiempo libre, tiempo para mí. Todo eso, seguramente, y muchas más cosas, son las que hoy están en nuestras agendas. Estamos saturados de cosas como las que recién les nombrabas. Tenemos la memoria full. Imagínense el celular cuando dice uno quiere bajar una foto y para poder descargarla tengo que borrar otra porque no entra. Para meter una tarea más tengo que borrar otra. Bueno, así están nuestras agendas y muchas veces pasa que estamos haciendo lo mismo con las agendas de nuestros hijos, cargándolas de actividades, enseñándoles desde la niñez a tener una agenda así de llena. Las principales consecuencias que vamos a encontrar con la memoria full es que nosotros como papás vamos a estar ocupados y por lo tanto nuestros hijos van a estar abandonados. Por supuesto, hoy no estamos hablando de un abandono físico, sino que estamos hablando de un abandono emocional, de un abandono afectivo. Cuando pensaba en los padres, pensaba en dos clases de padres, para clasificarlos de alguna manera. Unos con la memoria full, aquellos que tienen las agendas súper cargadas, y los padres 24/7, que están mucho tiempo en casa. Pero encontraba que en los dos podemos encontrar la misma problemática, y no se trata de el mucho o el poco tiempo que estemos en casa, sino de cómo estamos ocupando el mismo. ¿Estamos realmente disponibles para nuestros hijos? ¿Estamos generando espacios de juegos, actividades juntos? Saber qué le pasa, ese tiempo de escucha activa, cómo está yendo en la escuela, cuánto tiempo estamos dedicándoles, qué tiempo de calidad les estamos dedicando. Hoy estaba pensando, y obviamente con esto no estoy diciendo que ninguno salga a trabajar, ni que dejemos de hacer las tareas cotidianas que tenemos que hacer, sino que estemos examinando cómo están nuestras agendas para hacerlo sabiamente, para dedicarle el tiempo que merecen nuestros hijos. Cualquiera sea la edad, no estoy hablando de niños, sino también un preadolescente, un adolescente. Este exceso que tenemos muchas veces de actividades nos lleva a estar ocupados, cansados, llegar agotados, estresados a casa porque las presiones en el trabajo muchas veces son muchas y por lo tanto vamos a estar sin ganas de querer escucharlos, no vamos a estar dedicándole el tiempo que merece para tener una alimentación saludable, mucho menos poner un límite. Otras veces los chicos van a quedar al cuidado de un tercero o para llenar ese tiempo que nosotros no estamos, le estaremos dando recursos tecnológicos que recién también escuchaba que tan accesibles los tienen, que lo único que estamos haciendo es generarles más dependencia de ellos, de la Play, de la compu, del celular. Otras de las consecuencias que también podemos ver en chicos que no les estamos prestando atención, que no les estamos dedicando tiempo, es la mala conducta, bajos rendimientos en la escuela, contestaciones inapropiadas, sentimientos de abandono, culpa, agresividad, trastornos alimentarios, una baja autoestima. Muchas veces podemos notar que los niños somatizan en el cuerpo ese malestar porque tienen que exteriorizarlo.
Ahora, todas estas cosas, cuando llegamos a una preadolescencia o adolescencia, no dejan de tener menor cuidado, sino que en un adolescente vamos a encontrar problemas de identidad, carencia de valores, porque no están aprendiendo de nosotros, no nos vieron ocupar ese rol que recién escuchábamos que tan importante es. En los adolescentes lo vamos a ver en falta de respeto, primero a los padres, luego en la escuela y en los distintos ámbitos donde se muevan. Y aún si no saben esas cosas que nos vieron bien, los pueden llevar a la familia que ellos vayan a formar. Más temprano también escuchamos al pastor hablándonos de esto. Así que muchas gracias por escucharme. Dejo 20 minutos. Bueno, me tomo tus minutos. Tengo que hablar de límites y lo primero que me ponen es 5 minutos. Fatal. Imagínense 5 minutos. Bueno, cuando pensamos cómo nos irritan los límites, ¿no? Cómo nos molestan. Cuando pensamos en límites, enseguida pensamos en los padres, estamos hablando de la familia, en los hijos, los problemas que hay entre los padres y los hijos. Pensamos en qué necesidad hay de poner límites. Y la verdad que desde niños nosotros vemos esta resistencia a los límites. Los niños nacen con una evidente resistencia, están todo el tiempo desafiándonos, desafiando los límites, como una tendencia natural. Los vemos como algo negativo siempre, una intromisión en nuestros deseos, algo que frena nuestro hacer, nuestros impulsos. ¿Y cuántos de nosotros, siendo niños, anhelamos crecer? ¿Para qué? Para poder hacer lo que queremos. Hacemos lo que queremos. También desde esta mirada imperfecta tendemos a ver a Dios como un ser sin límites. Después de todo, Él es el Todopoderoso. Pero cuando vamos a la palabra encontramos algo un poco más profundo en relación a los límites. En primer lugar, límite alude a autoridad. Es quien está en autoridad, quien tiene no la posibilidad, sino la obligación, la responsabilidad de marcar los límites. ¿Para qué? Los límites siempre tienen en la palabra son una expresión de cuidado. Para Dios esos están para marcar un camino, para no andar a tientas. Y cuando vamos al Génesis vemos ahí a Dios creando. Vemos otra característica maravillosa de los límites, que tiene que ver con la esencia del acto creativo. ¿Qué forma podría existir si no hubiese un límite, una figura, algo que lo delimite, que le dé identidad a ese objeto o a ese ser? Eso está en la esencia del acto creativo de Dios, en el diseño, en el orden. Eso significa los límites. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en un marco limitado por formas maravillosas, los llena de síes. Hay un no que va a estar marcando el límite entre el creador y la criatura. Y ahí tenemos al hombre que elige saltar ese límite, desde el vamos, salta la valla. Y ahí se genera un problema tremendo para el hombre, los límites que Dios puso para bien, los cuales durante toda la historia de la humanidad estará tratando de resistir y vencer, dan lugar a otros límites negativos que tienen que ver con el pecado, límites que no estaban en la esencia original. El hombre duda, desconfía, y esa es la historia de la humanidad saltando los límites. Y ahora pensamos en las familias, ¿no? ¿Y cuál es el conflicto en relación a los límites? Vemos familias abatidas, madres y padres que están estresados, atrapados en su rol, a veces padeciendo la paternidad, padres permisivos, cediendo a los influjos de la cultura dominante, amedrentados por prestar oídos a voces que son extrañas, que no tienen que ver con los fundamentos divinos para criar a los hijos, hijos que emulando a los padres resisten la autoridad, recelan de ellos, se vuelven díscolos. ¿Cuál es la razón? Conflicto con los límites. Y somos raros los padres. Ningún padre dudaría en poner un límite a la hora de que un hijo cruce la calle solo, se tome una botella de alcohol o se coma 1 kilo de chocolates. Pero comenzaremos a dudar cuando, todos lo tienen, no sé si está muy bien, pero se lo compro. Y no estoy muy seguro de que pueda o deba ir a ese lugar, pero no sé, a lo mejor un trauma, no sé. Y el hijo adolescente, no quiero ir a la reunión, y no sé, a lo mejor con esto le genero una imposición, no sé. Comenzamos a dudar a la hora de los horarios, de la falta de respeto, nos hacemos los osos ante sus berrinches. Comenzamos a dudar. Conflicto con los límites de los chicos
Y yo les hago una pregunta, ¿alguien podrá dar lo que no tiene o reclamar que otro haga lo que él mismo no puede sostener con el ejemplo? Los padres que no logran poner límites a sus hijos, ¿han podido consigo mismos? Y quiero terminar pensando en los límites que nosotros llevamos siempre al terreno de ir o no ir, comprar o no comprar, comer o no comer, pero podemos ir a algo más profundo. ¿Qué pasa con la ira que no podemos controlar? Con el enojo que no podemos limitar, con la soltura de lengua que ningunea, que denigra, que agrede a la esposa, a los hijos, al esposo. ¿Qué pasa con los límites a nuestro egoísmo? Con los límites con los que dudamos y llenamos de miedo a nuestros hijos y a nosotros mismos, el límite que le ponemos a nuestra confianza en el Señor. ¿Qué pasa con los límites para guardar el día de reposo? ¿Qué pasa con los límites para nuestro egoísmo, nuestra comodidad, que nos hacen no dedicar el tiempo necesario para invertir en estar con ellos, en leer la palabra, en meditar en lo que la palabra nos dice? ¿Acaso podrá encontrar a alguien que no logró poner un límite a su ambición, a su orgullo, a la carnalidad en su propia vida, poner límites por insignificantes que sean a sus hijos o a quien sea?